Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos con un tema nuevo. Siempre que traigo una reflexión, que traigo una palabra, que traigo un mensaje, me gusta irme al grano, como lo dicen los dermatólogos, cuando ellos van a la llaga. Y me gustaría hablarles hoy del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, donde el Señor nos habla que la sabiduría viene de Dios, no viene de nadie más. Y aquí nos habla de las diversas pruebas, de los problemas que nosotros conllevamos como verdaderos cristianos, como servidores del Señor, que no todo es color de rosa, mis amados, y que íbamos a tener pruebas y aflicciones, pero que nuestro Señor iba a estar allí ayudándonos en ese momento. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago. Y vamos a empezar a leer a la luz de la palabra. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todo abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. El versículo 7 dice: no piensen, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es escuche bien la palabra, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor marchita. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto me lo dice la Biblia hablada. Amén, amén, amén. Siempre hay que traer una nueva versión, una nueva traducción de la palabra. La palabra siempre es la misma, pero aquí nos habla, este capítulo 1 nos habla de que nos alegremos en las pruebas, de que nosotros no nos debemos de poner tristes, agobiados, no, porque el Señor no nos dice eso, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando estemos pasando pruebas. Imagínense, dice: gózate. Gózate cuando estés pasando pruebas, cuando estés pasando dificultades. ¿Quién se puede gozar cuando hay una gran dificultad? ¿Quién se puede gozar? Casi nadie, ¿verdad? Porque nuestra carne es tan débil, nuestra carne es tan, no aguanta nada, no soporta nada. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a pasar esas necesidades, esas dificultades, lo vamos a aceptar con paciencia y con mansedumbre. Y dices, y continúas diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces dice que tenemos que tener paciencia, tenemos que ser pacientes en las pruebas que tengamos. Ya tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces quiere decir que si nosotros estamos confiadamente, con paciencia, depositando toda nuestra fe en el Señor, quiere decir que nosotros, esa prueba va a pasar rápido. Y el Señor dice que el Señor va a completar su obra para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No nos va a faltar nada. No nos faltaría nada.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si usted tiene falta de sabiduría, no vaya al hombre. Es fácil a veces andarle preguntando a cualquier persona, explícame qué dice este, pero hasta para la palabra de Dios usted no puede, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, mi amado. Usted tiene que pedirle al Señor que le dé revelación de arriba, que solo viene de arriba, poner todas nuestras cargas en manos de Él, porque es lo que nos queda. Así enfermedades, así dificultades, así hambruna, así sea guerra, así sean problemas conyugales, matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con etcétera, 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 con todo lo que cabe en el día a día, porque día a día nosotros tenemos un nuevo comienzo, nuevos desafíos. Esa es la lucha del cristiano, enfrentarse al día a día. Pero sabemos que Cristo allí está con nosotros, trayéndonos esa fortaleza. Dice que Él estará allí con nosotros. Y que si tenemos falta de sabiduría, Él nos dará en abundancia. Sabiduría sin reproche le será dada. Sin reproche nos dará esa sabiduría que viene de lo alto. Y ahora dice, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría. Él no dice si ustedes, de vosotros, de todos nosotros, si carecemos de sabiduría. Si carecemos de sabiduría. Entonces el Señor nos comienza a decir, no piensen pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted ha visto personas ya que son de doble ánimo, que hoy amanecen de una forma, mañana amanecen de otra forma. Para mí que esas personas tienen una enfermedad, pero no es una enfermedad como le llaman hoy, enfermedades bipolares. Él es bipolar, no. Esa es malcriadez, maleducación. En aquel tiempo le decían lunático, hoy amaneció de luna, pero ahora le dicen, él es bipolar. Bipolar. Si eso es maleducación, que usted hoy salude y mañana no salude, que usted hoy responde y mañana no responda. La palabra de Dios aquí nos habla claro, no quiere eso para nosotros. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que hasta en el camino del Señor es inconstante, porque allí llega con una máscara, allí llega a presentarse como blanca palomita. Esos son los lobos rapaces. Esos son los lobos que se visten con piel de oveja, pero por dentro ¿cómo están? Porque tiene que disimular que está bien cuando él es de doble ánimo y él está disimulando aquí, disimulando. Nosotros tenemos que estar limpios y puros, porque eso lo dice el Señor. Y ahora miramos aquí que el Señor dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. La humildad, ¿sabe qué significa humildad? Es menguar, es aceptarnos tal como somos. La humildad a usted lo lleva no a pasar por ofensas, por agresiones verbales, no. Pero la humildad a usted lo lleva a no fijarse cómo viven los demás de bien, a pensar que usted necesita, que su alma necesita elevarse con el Señor para estar con humildad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él no resiste a los soberbios y la persona que no es humilde de condición es soberbia, es amargada, todo lo quiere. Pero es que no todo es, como dijo Pablo, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Nosotros como creyentes de la palabra de Dios, eso es lo que vivimos el día a día. No tenemos que ser ni de doble ánimo y no tenemos que ser personas sin humildad. Tenemos que tener humildad, porque vea lo que le dice al rico, porque hay ricos malos, necios, ávaros, groseros, que esclavizan a las personas. Y mire, le voy a decir en esto, hay madres que mantienen cautivos y esclavos a sus hijos, siendo cristianos. Hay padres que tienen en cautiverio a sus hijos. Esos hijos trabajan solo para mantener a la mamá o al papá. Trabajan esos hijos nunca hacen su vida. Esas hijas nunca hacen su vida, nunca son libres, no se liberan nunca de ese yugo.
Pues no lo dice la palabra de Dios. Que ya cuando nosotros nos casamos, ya casa queremos y nosotros ya no, ya tenemos que irnos, que dejar a nuestras mamás. Eso lo dice el libro de Génesis. Que el que se casa, dice, tiene que irse de su casa. Dice la palabra de Dios, dejar a su madre y a su padre y ir a hacer su vida. Es más, dice la palabra de Dios que nosotros no irritemos a nuestros hijos. Que no irritemos a nuestros hijos. Sí, dice, honra a tu padre y a tu madre, pero nosotros, un hijo grande, él tiene que casarse, él tiene que hacer su vida, nosotros tenemos que respetar, enseñarles principios y valores morales a nuestros hijos, enseñarles cómo educar a una familia, enseñarles que nosotros como mujeres o como hombres mayores de la fe, dice la palabra de Dios, las ancianas, enséñenle a las doncellas, a las niñas, cómo van a ser de casadas, cómo van a ser de casados. Yo me pongo de ejemplo, porque hay que ponerse de ejemplo uno cuando lo vive. Yo no tengo que meterme en la vida de mis hijos. Ya ellos están casados y cada quien tiene su propia vida. Espiritualmente les doy un consejo, lo toman o lo dejan, ya son muy adultos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hasta donde estamos, el Señor ha obrado en sus vidas. El Señor ha tomado control de sus matrimonios. El Señor es el centro de sus hogares. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra familia. Porque si no, ¿qué legado estamos dejando, mi amado? ¿Qué legado estamos dejando? Y aquí nos habla, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted está pasando por diferentes pruebas, usted va a ser coronado cuando usted las pasa con paciencia, cuando usted las pasa en paz, cuando usted las pasa en paz, cuando usted las pasa en paciencia, tranquilo, confiadamente en el Señor. Y aquí dice del rico, que cuando sale el sol, dice, mire que dice, porque cuando dice aquí, pero el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque hay ricos que humillan y menosprecian al que no tiene. Lo menosprecian. Y no ricos. Yo le estoy hablando de gente rica, de dinero, no de así 4 centavitos y ya, no. Yo estoy hablando de gente rica que si pierden $50,000 no perdieron nada. Estoy hablándole de esa gente, de personas, no le estoy hablando de nosotros los asalariados que nos ganamos un pesito y ahí lo guardamos tal vez para pagar la renta o para que no sabemos mañana. Aquí, por decir así, no tenemos seguro de vida, no tenemos seguro de nada. Si nosotros nos enfermamos tenemos que pagar la clínica, tenemos que pagar el médico, porque no hay seguro, ni para un examen de sangre, para nada. Y a donde vayamos, nuestros países son muy pobres. Nosotros no es que nos van a pasar el gobierno una ayuda, que nos vamos a jubilar, ya pensionados. Como he escuchado, no sé, dicen que en Brasil a los viejitos por ancianos dicen que les dan a los de la tercera edad, pero nosotros no. Entonces estoy hablándole de gente rica, de gente de ganado, de terreno, hacendado. Y dice que esas personas, dice, pero el que es rico, dice, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo? Porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae. Perece su hermosura de apariencias y también se marchita el rico y todas sus empresas. Imagínate, y todas sus empresas. No está hablando de un... Pero nosotros lo que tenemos, y si solamente tenemos el pan de cada día, tenemos que darle gracias a Dios porque somos ricos en el Espíritu Santo. Por eso ves que hay espíritu con E minúscula, que es el espíritu de pobreza, y el Espíritu Santo, que en ese somos ricos y abundantes y bendecidos, que es con E mayúscula. Amén. Y aquí nos sigue hablando el Señor, que nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Mire, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después
después que ha concibido, da a luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. No caigamos en pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte. La avaricia nos lleva a la muerte. El querer tener algo que no es nuestro nos va a llevar al pecado. ¿A qué nos va a llevar? A pecar, a fallarle a Dios. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que ser obedientes al Señor, cumplir lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ser sabios, no ser sabios en nuestra propia opinión. Yo quiero eso y yo estoy siendo tentada. ¿Y a dónde está Dios? No, no es así. Dios está allí. Dios nunca lo deja. El que lo deja es usted. El que lo deja es usted, mi amado hermano. Y tenemos que pensar en la sabiduría que el Señor nos da. Usted ha dicho alguna vez, ¿verdad? No tengo sabiduría. Dice que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Así que si usted es falto de sabiduría, pídale la sabiduría a Dios. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a nuestro Señor Jesucristo. Él se la dará, se la va a dar. Mire Salomón, cuánta sabiduría le dio. Después falló, ¿verdad? Después falló. Nosotros no vayamos a ser así. De ninguna manera podemos ser así. Y miramos nosotros, que la palabra lo dice, que los lirios, dice, cómo se visten de hermoso, sin alimentarlos nadie. Y nosotros, ¿por qué nosotros, si tenemos un Dios, que nosotros abrimos nuestros labios, nuestra boca, para clamar, para pedirle con amor, con perdón, con arrepentimiento, con lágrimas, con sollozo, con un corazón contrito y humillado? Cuánto más nosotros. Nosotros tenemos el pan de cada día, somos bendecidos. No vaya usted a ser probado y decir que Dios le ha puesto esa prueba, que usted ya no aguanta, que me voy a ir porque mejor estoy en el mundo que estar en Cristo. Porque muchos así dicen, yo mejor estoy en el mundo que estar en Cristo. Mire, porque apenas me meto a la iglesia, yo estoy mal. Apenas yo comienzo a servirle a Dios, yo estoy mal. Muchos han dicho eso y yo los he escuchado. Y yo les digo, calle su boca, que sus dichos no pequen. Blasfemo, ¿por qué? Porque vamos a tener pruebas. Si en el mundo los matan. Y aquí pasamos pruebas y ahí estamos confiadamente en el Señor, buscando el trono de su gracia, buscando el trono de su gracia. Y si usted sigue buscando del Señor, qué bueno, mi amado hermano, qué bueno, mi amado hermano. Si usted está cumpliendo con lo que dice Santiago capítulo 1, es muy bonito y me siento feliz y alegre, porque los hijos de Dios debemos nosotros de recibir esa corona de gracia. Y desde antes estamos recibiendo abundantes bendiciones aquí en la tierra. Y la corona de gracia la vamos a recibir cuando estemos con el Señor en las bodas del Cordero. Cuando ya estemos en aquella mansión que Él fue a preparar. Que Él lo dijo. Que Él se iba, pero nos dejaba el Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo que Él dejó para nosotros. Para que nos consuele en el momento difícil. Para que nos consuele en el momento de angustia. Que cuando estemos más agobiados, Él está allí para socorrernos. Y que nos acordemos de su palabra, que Él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra, y todo lo que en el mundo habita. Entonces debemos de estar confiadamente, esperando que el Señor obre a bien en nuestras vidas. Que el Señor obre a bien en nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga. Te quería traer este mensaje porque me gustó y te lo quería compartir. Dios te bendiga grandemente. Amén.